Entonces me hablan para La Rosa de Guadalupe, así, sin casting. Un día me dicen, oye, ¿quieres participar? Y yo, claro, estoy lista y preparada. No, hombre, y así. Ay, eso sí estuvo muy fuerte. Lloré y lloré porque justamente antes de iniciar la pandemia, yo hice un casting para una serie importante de Netflix y ya me había quedado. Pero cuando empieza la pandemia y yo empiezo a ganar dinero y estaba muy aburrida, pues que decido hacerme una cirugía, que fue la de los implantes, las boobies. Y como estaba también aburrida, dije, si me cambio el color de pelo así a platinado loca, o sea, yo ya así de que, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Entonces cambio todo mi físico, la verdad, cambié, enflaqué mucho, me puse implantes, me puse güera. Termina la pandemia, nos vuelven a llamar al elenco, vamos, y me dicen, no nos das ya el perfil, porque estamos buscando, o sea, lo que era una serie de preparatoria, tú te ves muchísimo más grande. Oye, Frida, ¿y de chiquita qué pensabas? ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías ser? Porque cuando uno es chiquito piensas en ser maestra, veterinario. ¿Qué Claro. querías ser tú? No, yo siempre supe que quería ser actriz o modelo. O sea, a mí me ponía los zapatos de mi mamá, me pintaba los labios y yo dizque hacía una pasarela. O estaba de que yo veía todas las novelas y me aprendía como todos los textos y mi mamá decía, es que le gusta, o sea, realmente sí lo disfruta. Entonces, eh, de hecho yo tenía mucho miedo porque yo decía, es que quiero ser algo que no me enseñan en la escuela. O sea, quiero hacer algo que no sé cómo lo voy a hacer, ¿sabes? Y toda la vida fue como, ¿por qué no soy normal? O sea, cuando yo estaba en la prepa y me tocaba elegir un área, creo que lo más cool que podía elegir era comunicación. Y Que sería 4, ¿no? sí, y es aburridísima la forma en la que te enseñan en educación. Yo decía, no, a mí pónganme una cámara, hago noticias, soy conductora, o sea, hago algo. Y era así como, la ciencia de la comunicación se enfoca en comunicar a la gente. Y yo, ay, ya, 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 pues eso es obvio. Ay. Y terminaste comunicación. Sí, terminé ciencias de la comunicación y luego estudié con Lauro, que es maestro del CEA, en una escuela que tiene él de radio y televisión. Y ahí sí fue mi mero mole. O sea, ahí hacían conducción, ahí como que me enseñaban a editar. Híjole, que te tengo que confesar que para la edición yo soy pésima. O No me sea, digas. yo nada más aquí enfrente de la cámara. Ah, Oh, ya sé. Eso sí, ahí sí reprobaba todo, la verdad. oye, Frida, dime una cosa. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos? En tantos programas que has hecho como La Rosa, Nosotros los Guapos. No, yo te voy a ser súper sincera. Mis primeros pasitos así fue siendo árbol número 1. O sea, Ajá. Bueno, sí, sí, la sí, sí. tele. Poco 3. Sí, y antes estaba muy de moda estas expos de 15 años, ¿te acuerdas? Que eran espectaculares y que iban varios famosos. Y entonces, yo un día estaba así en mi casa y mi mamá, arréglate, vamos a ir a un casting. Y yo tenía como 12 años. Y yo, ¿de qué? Y yo, porque siempre temblaba, porque mi mamá era loca. O sea, era así de que nadie nos habló. Yo me enteré porque lo vi en la TV y Notas, pero vamos ahí, nos vamos a quedar allá afuera, sin importar cuántas horas nos quedemos. Aquí vamos a entrar. Entonces, justamente este casting nadie me habló. Mi mamá creo que lo vio publicado en Facebook. Y ahí voy a la Expo 15 con mis tacones, aprendiendo a caminar a los 13 años con tacones así de este tamaño. Y cuando llego, todas ya tenían 20, 18, 27, o sea, todas eran muy grandes, yo era la única niña. Entonces, pues sí me dio inseguridad, ¿no? Porque era una expo para 15 años, pero no había niñas, había adultas. Entonces, pues ya, yo hago mi camino, yo camino como puedo, y me dicen como de que lo haces muy bien, pero estás muy chiquita. Y no, hombre, mi mamá, pues tú estás buscando niñas de su edad, ¿no? Estas están muy grandes, esta niña es la que te va a vender. O sea, mi mamá sí peleándose, o sea, yo creo que eso es algo que siempre le voy a agradecer, ¿sabes? Que como que siempre tenía una cosa que decir, siempre era, ¿por qué yo no? O sea, ok, pero ¿por qué no? Sí te puedo dar más, ¿sabes? Y es algo que yo le aprendí y le agradezco. ¿Y te quedaste o no? Obvio, y era la que abría la pasarela por ser la más chiquita, como que causaba ternura y como que
Es muy chistoso porque las niñas de 14 y 15 años se identifican con quien se les hace familiar, ¿no? Tú ves a Claro. una chava igual de piernitas flaquitas y dices, ay, me gusta cómo se le ve el vestido porque es como a mí se me vería el vestido. Y en cambio veían a otras chicas mucho más grandes y decían, no, o sea, es que hay algo que me causa inseguridad porque yo no tengo esas piernas, porque yo no tengo esa altura, entonces no se me va a ver así, ¿sabes? Y entonces yo vendía, o sea, sonará muy chistoso, pero yo vendía mucho y a mí me decían, ponte este que es nuevo de la colección, usa este que es el primero de la colección. Entonces como que no quiero darme el lugar de que siento que sí hubo una revolución en que los mismos organizadores y las mismas marcas vieran que funcionaba tener a niñas más jóvenes. Gracias a mí. Yo no me lo quiero dar, pero abriste brecha. Algo ha de haber hecho o algo ha de haber cambiado por ahí. Y después de esta parte de modelaje, ¿cómo es que logras entrar a Televisa? Fui extra 1000 veces, entonces de repente tengo que agradecerle a Mitch Sosa, que es una de las personas que siempre ha estado en La Rosa de Guadalupe, y me dijo, ¿sabes qué? Vente y va a haber casting. Pero también yo ya estudiaba con Patricia Reyes Espíndola. Yo no dejé de estudiar nunca, ¿no? Entonces tenía como estos dos apoyos. El de Mitch, que me decía, ven, te pongo el apuntador para que aprendas. Y el de mi escuela, que era como, ya sabes leer un texto, ya sabes cómo va, que no sé qué. Entonces me hablan para La Rosa de Guadalupe, así, sin casting. Un día me dicen, oye, ¿quieres participar? Y yo, claro, estoy lista y preparada. No, hombre, y así me quedé. Tenía 12, 13 años y como que yo sabía que lo sabía hacer, pero como que me dio miedo. O sea, ver tanta gente, tanta organización, obviamente no era lo mismo que lo que yo pasaba en mis clases de teatro y en mis clases en mi saloncito, pues. Entonces, sí, lo hice muy mal. No vean ese programa, no vean ese capítulo. Pero hiciste La Rosa, como dice el dicho también. Sí. Nosotros los guapos. ¿Cómo es que viene este crecimiento y viene el crecimiento de tu currículum? Claro. Bueno, pues hago ese capítulo pésimo. Se tardan como otros 3 meses en volverme a hablar y obviamente yo dije, si me vuelven a hablar no me va a volver a pasar, ahora sí lo voy a hacer súper bien, ¿no? Y estaba muy motivada y seguí estudiando y seguí como diciéndome y dándome la seguridad. Entonces fue un capítulo y salía de una amiga, luego salía de la hermana de la protagonista, hasta que me dieron la oportunidad de ser protagónica y de verdad yo creo que ha sido una de las cosas que yo dije, wow, o sea, sí puedo. Y así fue Rosa, dicho, serie, con nosotros los guapos, que no sé qué, esto y lo otro, y de repente ya estaba casteando para novelas, ya estaba haciendo cosas que empezaron jugando, porque para mí al verme chiquita era un juego y de repente, ¡pum! O sea, ya lo estaba haciendo y aparte ya me estaban pagando, chula, yo ya estaba felicísima. ¿Y cuándo es que te das cuenta de las redes sociales? Y que podías hacer cosas ahí, crear contenido, ser influencer. ¿Cómo descubres esta parte de tu vida que ha sido muy interesante? Híjole, pues fue súper fuerte, porque yo era actriz y yo me metí mucho en el papel de yo soy actriz y yo llevo estudiando un chorro de tiempo, entonces yo soy actriz, ¿no? Entonces cuando se empieza a sonar esto de los influencers, como que los peluceaban, o sea, como que los malveían así de que, ay, estos que hacen bailecitos. Y tengo que admitir que yo era de esas, o sea, yo decía, yo soy actriz y eso solo hacen bailes. Ay, ay, el ego, qué feo. Entonces, yo no me di cuenta que esa parte de mi vida iba a ser tan importante y de repente la gente me escribía de te viene este capítulo, te viene esto y yo decía, ay, qué cool, la gente me ve por el capítulo y me ve por esto, pero no porque yo me dediqué a crear contenido, o sea, yo subía de que mi café, fin. Entonces, esto empieza a crecer muchísimo. Pero ¿cómo empieza a crecer si primero pones tu café, después que pusiste? Yo ponía cosas con mi familia, subía a mi perro, o sea, jamás en la vida yo quise o intenté ser influencer, o sea, yo subía mi día a día. Y te va a sonar súper feo, pues porque obviamente 16, 17 años yo salía con mis amiguitas, obviamente nos echábamos unas cervecitas y yo subía eso, ¿sabes? Y de repente me doy cuenta del impacto que yo tengo en redes sociales porque una señora me escribe
Y me pone, hola Frida, quiero que sepas que permití que mi hija te siguiera porque ella te admira, porque ve tus programas en La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, pero el contenido que subes no me gusta y le voy a pedir que te deje de seguir porque no eres como un buen ejemplo para mi hija. Y yo en ese momento tenía como 16 años y me sentí la peor. O sea, primero me enojé y dije, ay, esta señora, pues qué le. O sea, me enojé, ¿no? Pues porque obviamente te sientes juzgada. Pero después te das cuenta de que realmente todo lo que subes, todo lo que dices, todo lo que haces, causa un impacto y que aunque sea una persona, te admira y te está viendo y está tratando de seguir tu ejemplo. Y pues mi ejemplo en ese momento no era el más chido porque yo estaba muy niña, estaba aprovechando mi adolescencia, mi pubertad, saliendo con mis amigas, diciendo groserías, o sea, cosas, pues, ¿qué hace una niña? Pero que lo hacen, Frida. Claro, obvio, también seguro su hija se echaba unas chelas y eso, pero Pero que la señora no lo veía, pues es otra cosa, sí, ¿no? pero yo no me quería sentir con la responsabilidad. Sí, claro. Entonces, a partir de ahí, y Te diste desde... cuenta de la importancia. Sí, y empecé a cambiar totalmente. O sea, decía, bueno, ya no voy a subir esto, pero voy a subirme haciendo ejercicio. Y yo empiezo como a cuidar mi contenido, pero no para trabajar con las marcas, sino para que las personas que me admiraban de la Rosa y de la actuación, pues siguieran viendo algo bueno en mí, ¿sabes? Y de repente llega el COVID y yo me vuelvo loca. Loca. Entonces, encerrada, yo siempre he sido muy creativa. Entonces me grababa así de, les voy a decir cómo arreglo mi closet. Les voy a decir cómo hago ejercicio con botellas de agua. Les voy a decir cómo arreglo mi alacena. Ay, no, yo me estaba volviendo loca porque ahí ya vivía sola. Me independicé. ¿A qué edad te independizaste, Frida? Uy, a los 20. ¿Y te costó mucho trabajo? Mucho. Sí, la verdad es que sí. O sea, hoy yo que tengo mi casita, mi departamento, mi sala del color que yo quiero, miro atrás y digo, ay, yo tenía un sillón así rasgado que me había regalado alguien, o sea, ¿sabes? O sea, ¿Y por qué te independizaste? lo que pasa es que empieza a haber, la verdad, un poco de conflictos en mi casa porque mi hermana regresa con su hijo, ¿no? Entonces empieza a haber conflictos de que es que no respeta mis cosas. Sí, es natural. Mi sobrino estaba más chiquito que yo, ¿no? Entonces yo me compraba algo y él lo rompía, lo destrozaba. Y yo decía, es que aquí nadie me respeta. Y pues también yo tenía 20 años y siempre he tenido, yo no te miento, yo tengo un carácter loco. Fuertecito, fuertecito. Sí, soy muy buena onda, pero cuando me enojo, sí me enojo mucho. Entonces, como que yo sentí que no respetaba mi espacio, que no tenía como mi lugar, y me fui a buscar el mío, ¿no? Yo sabía que me iba a costar mucho trabajo y me las vi súper, súper negras porque Sí, ves que no es fácil, Frida. no, no, no. Y a veces cuando estoy en mi casa y digo, ay, qué bonito está mi departamento, digo, ay, pero ¿te acuerdas cómo empezaste? También era muy bello, ¿eh? No, no porque critique una cosa u otra, pero a veces es algo que le comparto a mis seguidores, que el proceso Es un proceso. es poco a poco, ¿no? O sea, porque a veces una se desespera y dice, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Y llega, acuérdate cómo empezaste y agradece. Agradece. Agradece, sí. Ay, no, pero fuerte. Bueno, uy, si yo te contara. Ay. Oye, ¿y tus papás qué dijeron? Bueno, cuando yo me salí, mi mamá fue como, ok, te amo mucho, y mi papá fue como de que se enojó y me dijo como que tú ya tomaste la decisión de irte y yo sabía lo que eso implicaba, o sea, y yo soy orgullosita, entonces de repente yo no tenía para comprar jamón o leche o cosas así, yo decía, a ver, tengo una opción, morirme de hambre o pedirle a mi papá. Y no, pues me moría de hambre. ¡Ay, sí! Sí, sí pasa también. No, hoy ya aclaré con mi papá y ya le digo, ay, préstame. Si me llega a faltar, le digo, ay, préstame para esto, por favor. Y ya me dice, toma, hija, lo mereces, has sido muy buena. O sea, no sé, como que a veces una piensa que hace todo sola, pero realmente siempre ha estado el respaldo de los papás, ¿sabes? Porque a veces, no sé, te crees muy independiente, muy loca, muy rockstar, y sí, pero si de verdad ellos no hubiesen estado conmigo, hubiera sido mucho más difícil el proceso. Y eso que fue difícil. Y entonces en pandemia empezaste que la alacena, que si el closet. Sí, y muy impresionante porque de repente me hablan de Argentina y me dicen, no, que nos gustaría trabajar contigo, y el chavo hablaba así que, che, ¿Viste? no sé qué, viste, que te vamos a pagar. Y me dice así de que te vamos a pagar 28,000 pesos por una campaña.
Y yo no había ganado esa cantidad nunca. Así, o sea, sí había hecho Rosas de Guadalupe, que me iba súper bien por mi carta vestuario y eso, pero era un trabajo de 3 días, de 7 de la mañana hasta horarios laborales mucho más grandes y un desgaste emocional, porque aquí feliz, aquí lloras, aquí te pasó esto y te dieron Sí, una claro, golpe, o claro, sea, claro. arriba, abajo, así, que yo decía, por un video, o sea, ¿me vas a pagar esto por un video? Y yo digo, sí, que tienen que empezar a cotizar, que tienen que empezar a hacer esto, que no sé qué. Cuando yo lo hacía de hobby, ¿no? O sea, a mí se me acercaba, como te estaba contando, se me acercaba una marca cualquiera y yo decía, ay, sí, me gustan un buen esas galletas. Que me manden un paquete y yo les hago 30 publicaciones. Y sí, o sea, también creo que fue algo que tuve que aprender porque nadie te enseña. No. Hoy día, si ya te haces influencer, ya hay agencias que te dicen más o menos tu tabulador es esto, porque ya lo tienen bien agarrado. Pero cuando esto explotó, nadie sabía cuánto, ni de a cómo, ni por qué, nadie sabía nada. O bueno, mínimo yo. Fue muy padre. O sea, también echando a perder se aprende. Denme mi dinero, galletas. Ay, es cierto. Y de ahí entonces empezaste ya a ganar dinero, a hacer las campañas. ¿Y cuándo llegan los realities? Ay, eso sí estuvo muy fuerte. Lloré y lloré porque justamente antes de iniciar la pandemia, yo hice un casting para una serie importante de Netflix y ya me había quedado. Pero cuando empieza la pandemia y yo empiezo a ganar dinero y estaba muy aburrida, pues que decido hacerme una cirugía, que fue la de los implantes, las boobies. Y como estaba también aburrida, dije, si me cambio el color de pelo así a platinado loca, o sea, yo ya así de que, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Entonces cambio todo mi físico, la verdad, cambié, enflaqué mucho, me puse implantes, me puse güera. Termina la pandemia, nos vuelven a llamar al elenco, vamos, y me dicen, no nos das ya el perfil, porque estamos buscando, o sea, lo que era una serie de preparatoria, tú te ves muchísimo más grande. Y obviamente no solo me pasó a mí, pues fueron 2 años de pandemia. Sí, claro. Entonces nos quitaron a varios, ¿sabes? O sea, así de que bye, 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 bye. Y yo así de que, ¿qué? Acabo de arruinar todo. Y empecé a juzgarme, empecé a decir, ¿por qué me puse implantes? ¿Por qué no me acepto? O sea, se te cae el mundo, ¿no? Y más cuando lo que más quieres es hacer televisión, serie, Netflix, wow. Entonces, entré en depresión. Entré en mucha depresión, seguí trabajando con redes sociales que ya me gustaban, ya le había agarrado la onda. Y de repente me mandan un casting y me dicen, es un programa de MTV. Y obviamente yo ya sabía que existían Acapulco Shore y eso. Y yo ya sabía que había mucho prejuicio con ese tipo de realities, ¿no? Entonces yo dije, si es ese, tal vez no lo haría, ¿sabes? Entonces me dicen, no, es otro súper diferente, se trata de exnovios en una playa, son juegos, son solteros, que no sé qué. Y ok, bueno, va. Y en mi cabeza dije, de plano, si no me quedo en este reality, ya. ¿Es la venganza de los ex? Sí. Ah. Dije, ya me voy a dedicar a hacer gorditas y venderlas en la esquina porque yo no sirvo Y para pozole esto. y listo. Sí, porque estaba muy deprimida y me quedo y me va súper bien, pero yo sí te puedo decir que fue una de las cosas más difíciles de mi vida.